El asfalto era una cinta negra y sin fin, desenrollada bajo la panza de la luna. A mis 68 años, la carretera era más mi hogar que la casita que dejé en Culiacán, esa que mi Rosa llenó de geranios y risas antes de que el silencio se la llevara. Yo era Arturo, un trailero, un hombre tallado por el sol, el diésel y la soledad de miles de madrugadas como esta. Mi compañero, mi confidente, era el Valiente, mi Kenworth W900 del 98. No era el más nuevo, ni el más rápido, pero tenía un corazón de hierro y un alma que solo yo entendía. Llevábamos juntos más de 2 millones de kilómetros, un matrimonio de acero y carretera que había sobrevivido a todo. Esa noche, el desierto de Sonora era un mar de sombras y quietud. Cruzaba hacia Arizona, con una carga de electrónicos que debía llegar a Phoenix antes del amanecer. La cabina olía a café rancio, y a ese aroma a cuero viejo que se impregna en la ropa y en la piel. Las luces del tablero eran estrellas verdes y ámbar en mi pequeña galaxia privada. El motor roncaba con la familiaridad de una respiración profunda, un gigante dormido que devoraba millas mientras el mundo descansaba. Afuera, solo los saguaros se erguían como centinelas silenciosos, testigos de mi paso. Mis pensamientos, como siempre en estas horas, volaban hacia Rosa. Le había prometido que este sería el último viaje largo, que vendería el Valiente y me dedicaría a malcriar a los nietos. Pero la promesa se sentía hueca, como una mentira piadosa que nos contamos para hacer la vida más soportable. ¿Qué haría yo sin el ronroneo del motor, sin el horizonte llamándome? La carretera no era un trabajo, era mi sangre. Mi hijo, Mateo, me lo había dicho en nuestra última llamada, su voz cargada de esa preocupación que los hijos sienten cuando sus padres se niegan a envejecer. Apá, ya no estás para estos trotes, vende esa chatarra, descansa, yo te ayudo. Pobre Mateo, siempre tan bueno, pero sin entender que el Valiente no era chatarra, era mi historia, y que un hombre como yo no sabe descansar, solo sabe cambiar de camino. La radio solo escupía estática, un chisporroteo que hacía la soledad aún más densa. Miré el reloj digital del tablero. Sus números rojos brillaban con una claridad hiriente. 2:32 AM. Un minuto después, todo cambió. Fue un susurro, tan claro, tan íntimo, que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un hielo que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Venía del asiento del copiloto, el lugar que había sido de Rosa, el que ahora solo ocupaba una chamarra de mezclilla y el eco de su ausencia. Arturo, mi nombre, dicho en un aliento que olía a polvo de estrellas y a recuerdos. No fue un grito, no fue una voz de ultratumba como en las películas de terror que veían mis nietos. Fue una cadencia suave, familiar, una llamada serena. Giré la cabeza de golpe, el corazón martillándome las costillas como si quisiera salirse del pecho. El asiento estaba vacío, por supuesto. La chamarra seguía ahí, inmóvil. La cabina estaba en penumbra, solo nosotros tres. La carretera, el Valiente y yo. Pero la sentí. La presencia. Era tan real como el volante bajo mis manos. Y entonces, en el preciso instante en que el reloj marcó las 2:33, ocurrió lo segundo. El motor, ese corazón de león que nunca había fallado, se ahogó en un estertor metálico y murió. Las luces del tablero parpadearon una vez, como un adiós, y se apagaron. El camión, con la inercia de sus 40 toneladas, empezó a perder velocidad. Pisé el acelerador por instinto, una y otra vez. Nada. Estaba muerto. Las llantas silbaron contra el pavimento mientras los frenos de aire se activaban solos, con un bufido largo y lastimero. El Valiente se detuvo suavemente, con una precisión casi deliberada, en medio de la nada absoluta. El silencio que siguió fue atronador, un vacío total que absorbió el zumbido de mis oídos y el latido frenético de mi sangre. Apagué y encendí el interruptor principal. Nada, ni una luz, ni un sonido. El gigante estaba en coma. Me quedé inmóvil, las manos aferradas al volante, la respiración contenida. Mi mente, un torbellino de incredulidad y pánico. ¿Un fallo eléctrico catastrófico? ¿El motor reventado? Imposible. Le había hecho el servicio completo en Nogales. Cada manguera, cada filtro, cada cable. Lo conocía mejor que mi propio cuerpo. Me desabroché el cinturón y con piernas temblorosas, bajé de la cabina. La noche del desierto me tragó. El aire era frío y olía a tierra seca y a ozono. La luna,
casi llena, bañaba el paisaje en una luz fantasmal, plateando los bordes de los aguaros y dibujando sombras alargadas que se movían con la brisa. Abrí el capó. El bloque del motor estaba tibio, pero silencioso. Revisé la batería. Los terminales estaban limpios y apretados. Los fusibles, intactos. Todo parecía perfecto. Todo estaba en su lugar, pero sin vida. Era como mirar el cuerpo de un ser querido y no encontrarle el pulso. Una sensación de irrealidad me invadió. La voz. El apagón. La parada. Todo estaba conectado. Lo sabía en mis entrañas. Esto no era una falla mecánica. Esto era otra cosa. Algo que no podía explicarse con manuales ni herramientas. Me apoyé en la parrilla cromada de El Valiente, sintiendo el frío del metal en mi espalda. Miré a mi alrededor, al horizonte infinito y oscuro. Estaba solo, completamente solo. O quizás no. El eco de ese susurro todavía vibraba en el aire. Arturo. ¿Quién me había llamado? ¿Y por qué me habían detenido aquí, en este punto exacto del universo? Un pensamiento helado me asaltó, una memoria que había intentado enterrar bajo años de kilómetros y trabajo. Este tramo de la carretera, este paisaje, tenía una historia de dolor y de preguntas sin respuesta. Me enderecé, sintiendo el peso de mis años y el de un misterio que acababa de despertar de un largo sueño. Dentro de la cabina muerta, mi celular, en su base, no mostraba ni una barra de señal. Estaba desconectado del mundo, pero conectado a algo mucho más antiguo y poderoso. La noche ya no era solo una ausencia de luz, se había convertido en una presencia que esperaba, que observaba. Y yo estaba en el centro de todo. El alba llegó como un brochazo de acuarela tímida en el horizonte, tiñendo de naranja y rosa los filos de las montañas lejanas. La luz no trajo consuelo, solo reveló la inmensidad de mi aislamiento. El Valiente seguía siendo una mole de acero inerte, un monumento a mi impotencia. Pasé las primeras horas de la mañana en una rutina inútil pero necesaria, la de un hombre que se niega a aceptar lo inexplicable. Volví a revisar cada conexión, cada manguera. Golpeé suavemente el motor de arranque con una llave inglesa, como si un simple gesto mecánico pudiera despertar a un gigante encantado. Nada. El silencio era mi única respuesta. El sol comenzó a calentar el aire, y el interior de la cabina se convirtió en un horno. Me senté en el estribo, a la sombra del remolque, y saqué una botella de agua y una manzana. Racionar. Era la primera regla del tráilero varado. Nunca sabes cuánto durará la espera. Mi mente, liberada de la tarea de conducir, se convirtió en un torbellino de recuerdos y reflexiones. Pensé en mi vida, en esta existencia nómada que elegí o que me eligió. Recordé a Rosa, sus manos suaves arreglando el cuello de mi camisa antes de cada viaje. «Cuídate mucho, mi viejo», me decía siempre, y en sus ojos yo veía el amor y el miedo mezclados. ¿Qué diría ella si me viera ahora? Probablemente me tomaría de la mano y me diría que tuviera fe, que todo tiene una razón de ser. Rosa tenía una fe inquebrantable, una conexión con lo invisible que yo, hombre de motores y mapas, a menudo envidiaba. Luego, mi pensamiento derivó hacia mis hijos. Mateo, con su corazón de oro, y sus constantes preocupaciones. Y Sofía. Sofía, mi abogada estrella en la Ciudad de México. Inteligente, ambiciosa, hermosa. Un tiburón en un mundo de tiburones. La última vez que la vi, vino a Culiacán para el aniversario luctuoso de su madre. Llegó en su propio coche, un BMW último modelo que brillaba bajo el sol sinaloense. Se bajó de él con la seguridad de quien conquista el mundo a diario. Recuerdo que me miró, luego a El Valiente estacionado frente a la casa, y una pequeña arruga de desaprobación se formó en su frente. «Papá, ¿cuándo vas a dejar esta vida?», me dijo mientras entrábamos a la casa. «Podrías estar disfrutando de tu dinero, viajando, no sé, viviendo. Este trabajo te está consumiendo». Llevaba una chaqueta elegante, de un color crema que resaltaba su piel. Más tarde, Mateo me dijo que era una de esas marcas carísimas, un tal Chanel, que cuestan más de lo que yo gano en varios viajes. Para ella, mi vida era un anacronismo, una simpleza que no encajaba en su mundo de contratos millonarios y cenas en restaurantes de lujo. No la culpaba. Yo la había empujado a volar alto, a tener todo lo que yo no tuve, pero a veces, en su afán de volar, se olvidaba de mirar hacia abajo, hacia las raíces que la sostenían.
Para ella, el Valiente era solo un camión viejo. Para mí era el que había pagado su universidad, sus libros, el que había construido el trampolín desde el cual ella saltó al éxito. El calor se intensificaba. El asfalto vibraba, creando espejismos a lo lejos. Un auto, un espejismo, otro, siempre espejismos. Mi teléfono seguía siendo un ladrillo inútil. La radio CB, muda. La soledad empezó a pesarme, no como una ausencia, sino como una presencia física. Y con ella, la idea del susurro volvía una y otra vez. No había sido un sueño, no había sido el cansancio. La claridad de la voz, la familiaridad, era como si alguien que me conocía muy bien me hubiera hablado. Me puse de pie y caminé un poco, estirando las piernas. El desierto no está vacío, me dije. Está lleno de vida que sabe esperar. Cactus, serpientes, escorpiones, todos adaptados a la paciencia, a la economía de movimientos. Quizás yo debía aprender de ellos. Esperar. Pero, ¿esperar qué? La lógica me decía que eventualmente alguien pasaría. Un patrullero, otro camionero. Pero mi instinto, esa brújula interna que se afila con los años de carretera, me decía que esta parada no era azarosa. El lugar exacto, el momento preciso, la voz. Empecé a sentirlo no como un problema, sino como una cita. Una cita a la que había llegado con 20 años de retraso. Me volví hacia el camión y mis ojos se posaron en la guantera. Dudé un momento y luego la abrí. Dentro, entre mapas viejos y papeles del seguro, había un sobre manila amarillento. Lo saqué con cuidado. Contenía fotos viejas, de esas con los bordes blancos y los colores ya desvaídos por el tiempo. En una de ellas estábamos Ricardo y yo, abrazados frente a un Freightliner que fue mi primer camión. Éramos jóvenes, llenos de sueños y con el bigote ralo. Ricardo, mi compadre del alma, el hermano que la vida me regaló y que la carretera me quitó. Y entonces, como un golpe en el estómago, lo recordé. Fue aquí, en este mismo tramo de la carretera Federal 15, en algún lugar entre Santa Ana y Benjamin Hill, donde Ricardo había perdido la vida. La memoria, precisa y dolorosa, inundó mi mente. 20 años atrás, casi exactos. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler el humo y el metal retorcido de su tráiler volcado. La imagen de ese día, el sol implacable, las sirenas, el rostro cubierto de mi compadre, la había guardado en un cajón oscuro de mi mente, pero ahora la puerta de ese cajón se había abierto de par en par. El susurro, la parada, este lugar, las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía, comenzaron a flotar en mi cabeza, buscando encajar. ¿Era una locura pensar que todo estaba conectado? ¿Que esa voz, que esa parada forzosa, tenía algo que ver con la muerte de Ricardo? La idea era descabellada, producto de la soledad y el estrés, seguramente. Pero en el silencio absoluto del desierto, las ideas descabelladas adquieren una lógica propia. Me senté de nuevo, esta vez con la foto de Ricardo en la mano. Lo miré sonreír, una sonrisa amplia y sincera que la muerte no había podido borrar de mi memoria. ¿Qué pasó, compadre? Le susurré al viento. ¿Qué me quieres decir? La brisa me respondió, levantando un remolino de polvo a mis pies. No, esto no era una avería. Esto era un mensaje. Y yo, Arturo, el viejo trailero, tenía que descifrarlo. La segunda noche en el desierto fue diferente. El pánico inicial había cedido paso a una extraña calma, una aceptación resignada de mi situación. Ya no luchaba contra el silencio. Empecé a escucharlo. El Valiente seguía siendo una tumba de metal, pero ahora lo veía menos como una prisión y más como un ancla. Algo que me mantenía fijo en un punto del mapa, por una razón que escapaba a mi entendimiento. El cansancio y la deshidratación, a pesar de mi racionamiento cuidadoso, comenzaron a hacer mella. Mi mente se volvió un terreno fértil para los recuerdos, que brotaban con una claridad asombrosa, casi alucinatoria. Ya no eran simples pensamientos, eran escenas completas, con sonido, olor y emoción. Y en el centro de todas ellas estaba Ricardo. Lo veía a mi lado, en el asiento del copiloto, tal como solía viajar conmigo en los primeros años, cuando éramos solo dos muchachos con un camión prestado y el sueño de conquistar el mundo. Recordaba nuestras pláticas interminables, nuestros planes de fundar Transportes Sol y Desierto, nuestra propia pequeña línea. Íbamos a ser nuestros propios jefes,
a tener una flota de 3, quizás 4 camiones. Tú y yo, compadre, contra el mundo, decía él, dándome una palmada en el hombro que casi me sacaba del asiento. Ricardo era el soñador, el visionario. Yo era el pragmático, el que se preocupaba por el precio del diésel y el estado de las llantas. Éramos el equilibrio perfecto. La versión oficial de su muerte fue simple y trágica. Se quedó dormido al volante. Un final común para muchos de los nuestros. Una historia que las aseguradoras y las autoridades aceptan sin pestañear. Pero yo nunca la creí. Jamás. Ricardo era el conductor más meticuloso que he conocido. Podía manejar 20 horas seguidas y sus ojos seguían tan alertas como los de un halcón. Tenía un método. Paradas cada 3 horas, café amargo sin azúcar, música de los Tigres del Norte a todo volumen y, lo más importante, un termo con agua helada que se echaba en la nuca cuando sentía el más mínimo atisbo de sueño. No, mi compadre no se durmió. Algo más pasó esa noche. Algo que lo sacó del camino y de la vida. A medida que la luna ascendía, los recuerdos se volvían más específicos. Recordé la última vez que hablé con él, una semana antes del accidente. Su voz sonaba extraña por teléfono, una mezcla de emoción y nerviosismo. Me dijo que estaba a punto de hacer un viaje especial, uno de esos fletes por fuera, sin papeles oficiales. Paga muy bien, Arturo, me dijo. Con esto, compadre, damos el enganche para el segundo camión. Ya verás. Le advertí que tuviera cuidado, que esos negocios chuecos a menudo terminan mal. Se rió. No te preocupes, viejo. Es para un pez gordo de Hermosillo. Un tal Morales. El tipo es dueño de medio Sonora. Todo está arreglado. Morales. El nombre resonó en mi memoria como una campana de muerto. Ramiro Morales. Un hombre que había empezado con un solo camión destartalado y en 2 décadas había construido un imperio. Transportes Morales era la línea más grande del noroeste. Sus camiones blancos y rojos estaban por todas partes. Se decía de él que era implacable, que había aplastado a la competencia con tácticas que rozaban la ilegalidad, y a veces la cruzaban sin pudor. Ricardo, en su inocencia y su ambición, se había metido en la boca del lobo. De repente, una conexión se formó en mi mente, un arco eléctrico entre el pasado y el presente. ¿Para quién trabajaba yo en este preciso viaje? Saqué los papeles de la carga de la guantera. El remitente era una empresa de logística en Culiacán, pero el cliente final, el dueño de la mercancía, estaba listado bajo una corporación con un nombre genérico, Importaciones del Desierto, S.A.D.C.V. Pero yo sabía cómo funcionaban estas cosas. Las grandes empresas a menudo usan intermediarios y corporaciones fantasma. Con una certeza que me heló la sangre, supe que esta carga, de una u otra forma, pertenecía al imperio de Morales. El susurro. La parada en el lugar exacto del accidente de Ricardo. Una carga conectada a Morales. Las piezas ya no flotaban. Encajaban con una lógica aterradora. El valiente no se había detenido por una falla. Lo habían detenido. La voz de Ricardo, o su espíritu, o la memoria que vive en la tierra y en el tiempo, me había anclado aquí. No era una advertencia, era una orden. Miré la foto de nuevo, la sonrisa congelada de mi amigo. «Me dejaste una tarea pendiente, ¿verdad, compadre?», dije en voz alta. La soledad del desierto pareció asentir. Ya no sentía miedo, sino un propósito. Una furia fría y clara comenzó a crecer en mi pecho. Durante 20 años había aceptado la mentira, había llorado a mi amigo, y había seguido adelante. Pero ya no. La vida, o lo que sea que hay más allá de ella, me había traído de vuelta al punto de partida para terminar algo. Me sentí como un viejo soldado llamado a una última batalla. La noche avanzaba. Empecé a pensar de forma estratégica. Si mi teoría era correcta, esta carga era importante. Y si yo estaba detenido aquí, alguien vendría a buscarla. Alguien se pondría nervioso. Mi inmovilidad era ahora mi arma. Dentro de la cabina volví a buscar en la guantera, esta vez más a fondo. Detrás de los manuales, mis dedos encontraron algo que había olvidado que guardaba ahí. Era una pequeña navaja multiusos que Ricardo me había regalado en una Navidad, y junto a ella una pequeña libreta de espiral con la portada casi deshecha. Era una vieja bitácora mía, de hacía 20 años. La abrí con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, mi caligrafía de entonces más firme. Empecé a buscar las fechas cercanas al accidente de Ricardo. Y allí estaba.
Una anotación. Hablé con Rick, ruta especial a Mexicali por la 2. Carga para Morales. Mucha lana. Dice que es maquinaria usada. Mexicali. Pero el accidente fue aquí, en la 15, camino a Nogales. La ruta no coincidía. Ricardo me había mentido, o le habían ordenado mentir. Estaba fuera de su ruta oficial. ¿Por qué? ¿Qué llevaba realmente en ese camión? La pregunta flotó en la noche, y por primera vez, sentí que la respuesta estaba a mi alcance, escondida en el silencio de mi propio tráiler. Mi compadre no se durmió. Lo silenciaron, y yo estaba sentado sobre la prueba. El tercer día amaneció con un sol de plomo. El agua empezaba a escasear, y un dolor de cabeza sordo se instaló detrás de mis ojos. Pero mi mente estaba más clara que nunca. La revelación de la noche anterior me había dado un nuevo tipo de energía, una que no provenía de la comida ni del descanso, sino de la certeza. Yo era una pieza en un juego que había comenzado 2 décadas atrás. Mi espera tenía un propósito, la justicia para Ricardo. Alrededor del mediodía, un punto oscuro apareció en el espejismo tembloroso del horizonte. No se desvaneció, creció lentamente, tomando la forma de una camioneta pick-up vieja y polvorienta. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de alivio y aprensión. ¿Era la ayuda que esperaba o el problema que anticipaba? La camioneta redujo la velocidad y se detuvo a unos metros de El Valiente. El motor, ruidoso y mal afinado, tosió antes de callarse. Un hombre bajó. Era alto y delgado, de piel curtida por el sol y ojos pequeños y escrutadores. Llevaba tejanos gastados, botas vaqueras y un sombrero que le ensombrecía el rostro. Se acercó con una familiaridad forzada. «¿Qué hubo, jefe? ¿Problemas con la nave?», dijo, su voz con un acento norteño cerrado. «Parece que se le murió el animal». Asentí lentamente, estudiando su rostro. Había algo en su sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Algo así», respondí, mi voz ronca por la falta de uso. «Falla eléctrica total, ni una luz». «Uf, de las peores», dijo dándole una palmada a la llanta delantera de El Valiente. «Soy Javier, para servirle. Vivo aquí cerca, en un rancho. Lo vi desde la loma». Ofreció una botella de agua, y yo la acepté con una gratitud que me esforcé por ocultar. El agua fresca fue como una bendición. Mientras bebía, sus ojos recorrían el camión, la carga, a mí. Hacía demasiadas preguntas, disfrazadas de charla casual. «¿Y qué lleva, si no es indiscreción? ¿Pa dónde va? ¿Viene de muy lejos?». Mi instinto, esa voz interior que tantas veces me había salvado de problemas en la carretera, me gritó que fuera cauto. Era la misma sensación que me había invadido antes del susurro, una premonición, un aviso silencioso. Decidí jugar al viejo tonto y cansado. «Electrónicos, voy para Phoenix, pero a este paso van a llegar para la Navidad del año que viene», dije con un suspiro. Salí de Culiacán. Un viaje de rutina, hasta ahora. Javier asintió, pero sus ojos no dejaban de moverse. «Mire, jefe, la cosa está así. El pueblo más cercano está a 50 kilómetros. La señal de celular aquí es un mito. Pero yo lo puedo ayudar. Tengo un tractor. Puedo remolcarlo hasta el taller de un compa en Santa Ana. No le va a salir barato, la verdad, pero es mejor que quedarse aquí a hacerse chicharrón». La oferta sonaba razonable, tentadora, pero la cifra que mencionó después no lo fue. Era exorbitante, un precio de abuso. Y luego dijo la frase que encendió todas mis alarmas. «O si prefiere, podemos arreglar lo de la carga. Mi patrón a veces compra lotes así, si el precio es bueno. Le quitamos un peso de encima». Su patrón. La palabra resonó en el aire caliente del desierto. La certeza me golpeó como un mazazo. Este hombre no era un buen samaritano. Trabajaba para Morales. Habían detectado que la carga no se movía y lo enviaron a investigar. Mi inmovilidad los había puesto nerviosos, tal como lo había previsto. Dentro de mí, una voz tranquila y firme, la voz de la sabiduría que te dan los años y los golpes, me dijo: «No te muevas. Espera». Era la misma sensación de la noche del susurro. Una guía. Le agradecí a Javier su oferta, pero la rechacé. «Le agradezco mucho el agua, de verdad. Pero voy a esperar a la gente de mi compañía. Ya deben venir en camino. El camión tiene rastreador GPS. No deben tardar». Mentí con la calma de un jugador de póker. La sonrisa de Javier se desvaneció un poco. La decepción y la sospecha asomaron en sus ojos. «Como usted vea, jefe. Pero aquí el sol pega duro y la noche es larga. No vaya a ser que le pase algo».
La amenaza era sutil, pero inconfundible. Se encogió de hombros, subió a su camioneta y se fue, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Me quedé solo de nuevo, pero ahora la soledad se sentía diferente. Estaba cargada de tensión, de un peligro inminente. Sabía que volverían. La negativa a moverme, mi mención del GPS, los había alertado. Ahora no solo era un trailero varado, era un obstáculo, un problema que tenían que resolver. Miré el horizonte por donde se había perdido la camioneta. La justicia. Pensé en esa palabra. No la justicia de los tribunales y los abogados como mi hija Sofía, sino una justicia más antigua, más elemental, la que equilibra la balanza cuando nadie está mirando. Sentí que Ricardo estaba conmigo, que su memoria era un escudo a mi alrededor. No te preocupes, compadre, le dije al viento. De aquí no me muevo. Por ti. La tarde cayó lentamente. Decidí que tenía que estar preparado. Ya no era un simple espectador. Tenía que convertirme en un actor. Mi mente, que durante años solo se había preocupado por rutas y tiempos de entrega, ahora se dedicaba a la estrategia. Empecé a pensar como un guerrero defendiendo su fortaleza. Y mi fortaleza era el valiente. Conocía cada rincón, cada sonido, cada secreto de mi camión. Y si ellos volvían, iba a usar ese conocimiento a mi favor. La noche que se acercaba ya no sería de espera pasiva, sería de vigilia. La llamada no entró. La pantalla del celular de Sofía mostraba el mismo mensaje frustrante. La llamada no puede ser completada. Frunció el ceño. Era la tercera vez que intentaba contactar a su padre en 2 días. Normalmente, él se reportaba cada noche, un mensaje de texto corto. Todo bien, mija. Ya voy a dormir. Que para ella era una señal de que el universo seguía en orden. La ausencia de ese mensaje la inquietaba, pero se obligó a desechar la preocupación. Su vida en la Ciudad de México no dejaba mucho espacio para la ansiedad improductiva. Estaba en su oficina, un espacio minimalista y elegante en el piso 35 de un rascacielos en el corazón de la Avenida Reforma. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un monstruo de concreto y luces que ella sentía que había conquistado. Sobre su escritorio de caoba, perfectamente ordenado, descansaba el expediente del caso Valtierra, una disputa corporativa multimillonaria que estaba a punto de ganar. Era su especialidad, litigios complejos, donde las fortunas se hacían y deshacían en una sala de juntas. Su socio, Fernando, un hombre de su misma edad con un traje impecable y una sonrisa de anuncio, entró sin llamar. ¿Lista para la masacre de mañana, Sophie?, preguntó, sirviéndose un espresso de la máquina que tenían en la oficina. Valtierra no sabe lo que le espera. Nací lista, Fer, respondió ella sin levantar la vista de los documentos. Cuando esto termine y tengamos esa comisión en el banco, te invito a celebrar. Reservé en ese restaurante en Polanco que te gusta, el que tiene una cava del tamaño de mi primer apartamento. Fernando rió. Hecho. Por cierto, ¿hablaste con tu papá? Me contaste que andaba cruzando el desierto. No, no entra la llamada. Ya sabes cómo es. Seguro se quedó sin batería o anda en una zona sin señal. A veces me pregunto por qué insiste en esa vida. Con lo que ha ganado, podría retirarse. Heredó un buen dinero de mis abuelos, pero nunca lo tocó. Todo está invertido en no sé qué fondos que ni entiende. Prefiere vivir como un ermitaño sobre ruedas. La preocupación asomó de nuevo. Una pequeña grieta en su fachada de control absoluto. Amaba a su padre con una ferocidad que a veces ni ella misma entendía. Pero su mundo y el de él eran planetas en órbitas distintas. Ella veía el potencial, las oportunidades, el dinero que se podía hacer. Él veía el honor en el trabajo duro, la lealtad a su viejo camión, un código de vida que a ella le parecía romántico, pero obsoleto. Sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en su trabajo. La ansiedad por su padre era un lujo que no podía permitirse en ese momento. Mientras tanto, a 2000 kilómetros de distancia, bajo un sol que castigaba sin piedad, Arturo experimentaba una epifanía. La visita de Javier no lo había asustado, lo había iluminado. Su negativa a moverse no fue un acto de terquedad, sino de inspiración. El susurro, la parada, la aparición de los hombres de Morales, todo era una secuencia, una cadena de eventos diseñada para llevarlo a un punto de decisión. Y él había tomado la decisión correcta. Ya no era una víctima de las circunstancias, era el custodio de un secreto. Dejó de ser un trailero varado
y se convirtió, en su propia mente, en un investigador privado, en el último testigo de un crimen olvidado. La adrenalina de esa nueva perspectiva lo revitalizó. Se metió en la cabina, sudorosa y sofocante, y empezó su trabajo. Sacó la vieja bitácora de espiral y la abrió junto a los papeles de la carga actual. Su plan era simple: encontrar una discrepancia, algo que no cuadrara, algo que pudiera usar. Comparó la ruta que se suponía que Ricardo debía seguir, la que le había contado a él, la de la maquinaria usada, a Mexicali, con el lugar donde encontraron su cuerpo. El desfase era de más de 200 kilómetros. ¿Por qué mentir sobre el destino? ¿Qué había en esa ruta, en la carretera 15 hacia Nogales, que fuera tan importante? Luego, se fijó en su propia carga. Electrónicos de alta gama, decía el manifiesto, pero el peso declarado le pareció extraño. Por su experiencia sabía cuánto debía pesar un cargamento así. Esto se sentía más pesado. Una sospecha creció en su mente. ¿Y si su carga actual no era lo que decían los papeles? ¿Y si, 20 años después, estaba transportando algo tan ilícito como lo que le costó la vida a Ricardo? El pensamiento era escalofriante, pero lógico. Quizás la historia se estaba repitiendo, y esta vez el universo, o el espíritu de su amigo, había intervenido para detenerla. Se sintió como el personaje de una de esas novelas que Rosa leía, donde un hombre común se ve envuelto en una conspiración. Pero esto no era ficción. El sol en su piel, la sed en su garganta, el peligro latente, todo era demasiado real. La idea de forzar el remolque y revisar la carga cruzó su mente. Sería un delito federal, romper los sellos de aduana. Perdería su licencia, su reputación, todo. Pero, ¿qué valía todo eso comparado con la verdad sobre la muerte de su mejor amigo? ¿Qué valía comparado con su propia seguridad? Aún no. No era el momento. Debía ser más inteligente. Su mente, afilada por décadas de resolver problemas en la carretera, un motor descompuesto en la sierra, una llanta ponchada en medio de la nada, un retén corrupto, empezó a trabajar en un plan. No tenía armas, no tenía comunicación, no tenía ayuda, pero tenía a El Valiente, y tenía la verdad de su lado. Se dio cuenta de que su mayor ventaja era que sus adversarios lo subestimaban. Veían a un viejo cansado, a una presa fácil. No veían a un hombre con un propósito inquebrantable. Un hombre que estaba conversando con los fantasmas del pasado y que había decidido escucharlos. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de colores violentos. Arturo no lo vio como un final del día, sino como el telón que se levantaba para el segundo acto. Sabía que Javier volvería, y esta vez no vendría con ofertas amables. Y Arturo, por primera vez en 3 días, lo estaría esperando. No con miedo, sino con un plan. La noche cayó como un manto espeso y sin estrellas. La luna, oculta tras un banco de nubes, dejaba el desierto en una oscuridad casi total. Arturo no intentó dormir. Se sentó en la cabina de El Valiente, alerta, cada uno de sus sentidos aguzado por la adrenalina y la expectativa. La calma que sentía no era la de la resignación, sino la de un cazador en su puesto de espera. El recuerdo de Ricardo era una presencia constante, no como un fantasma que asusta, sino como un compañero silencioso que le infundía valor. Volvió a repasar los detalles en su mente, conectando los puntos con una claridad que lo sorprendía. La mentira de Ricardo sobre su destino, el nombre de Morales, la carga especial. Todo apuntaba a que Ricardo no transportaba maquinaria, sino algo que Morales necesitaba mover discretamente, algo que no podía figurar en ningún registro oficial. Quizás contrabando, quizás dinero sucio, o quizás, algo peor, evidencia. ¿Y si Ricardo, en su afán por ganar dinero rápido para su sueño, se había topado con un secreto que no debía conocer? ¿Y si su accidente fue la forma más sencilla de borrarlo a él y a la evidencia del mapa? Esta teoría explicaba la ruta equivocada, el secretismo, todo. Y si era cierta, entonces la lealtad a su compadre exigía más que solo recordar. Exigía acción. La lealtad, pensó Arturo, es una forma de memoria activa. No es solo un sentimiento cálido por el pasado, sino un compromiso que se extiende más allá de la tumba. Le había fallado a Ricardo al aceptar la versión oficial, al no investigar,
al no hacer las preguntas difíciles en su momento. La vida, en su misteriosa forma de cerrar círculos, le estaba dando una segunda oportunidad para enmendar ese fallo. Se aferró a ese pensamiento como a un talismán. Ya no se trataba solo de justicia, se trataba de honor, el honor de un hombre hacia su amigo. Mientras reflexionaba, una idea brillante y arriesgada nació en su mente. Si esta carga era tan importante para Morales como sospechaba, entonces su inmovilidad aquí era un problema mayúsculo para ellos. Estaba retrasando una operación, costándoles dinero y, lo más importante, atrayendo una atención no deseada. Cada hora que pasaba varado aumentaba el riesgo de que una patrulla de caminos o la Policía Federal apareciera. Ellos necesitaban mover el camión o la carga, y necesitaban hacerlo rápido y en silencio. Y él era el único obstáculo. Su plan comenzó a tomar forma, un plan basado en la audacia y el conocimiento íntimo de su oficio. Revisó la cabina, buscando cualquier cosa que pudiera servirle. Encontró una vieja lata de limpiador de carburador, altamente inflamable. Encontró un juego de cables de puenteo. Y recordó algo más, un detalle técnico de El Valiente que solo él conocía. Debido a un viejo cortocircuito que nunca reparó del todo, si conectaba ciertos cables directamente a la bocina de aire, podía hacerla sonar con una potencia ensordecedora, incluso con la batería principal completamente muerta, usando solo la pequeña carga residual del sistema. Era su arma secreta. Pasaron las horas. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de su propia sangre. Y entonces lo escuchó. El sonido distante de un motor, acercándose lentamente, esta vez sin las luces encendidas. Eran ellos. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mis manos estaban firmes. La adrenalina barrió cualquier rastro de cansancio. Me preparé. La camioneta de Javier se detuvo a una distancia prudente, una silueta oscura en la negrura. 2 puertas se abrieron, 2 figuras bajaron. Javier no venía solo. Se acercaron a pie, sus pasos crujiendo en la grava del acotamiento. Arturo permaneció dentro de la cabina, observándolos a través del parabrisas polvoriento. Cuando estuvieron a unos 10 metros, la voz de Javier cortó la noche. Se acabó la espera, jefe. O mueve este armatoste ahora mismo, o lo movemos nosotros. Y créame, no le va a gustar nuestra forma. Arturo abrió su puerta y bajó lentamente, parándose en el estribo, usando su altura para parecer más imponente. Les dije que esperaran a mi compañía, dijo con una calma que no sentía. Y les aconsejo que hagan lo mismo. Mi hija ya sabe mi ubicación exacta. El segundo hombre, más corpulento y con una cara que parecía tallada en piedra, se rió. ¿Ah, sí? ¿Y quién es tu hija? ¿La Mujer Maravilla? Es Sofía Cárdenas, la abogada. Quizás han oído hablar de ella. Le encanta meter a la cárcel a tipos como ustedes. Y por cierto, añadió, levantando su viejo celular como si estuviera grabando, todo esto está siendo transmitido en vivo. Sonrían. Era un farol monumental, una actuación digna de un Oscar. Su celular era un ladrillo inútil, y Sofía probablemente estaba durmiendo en su lujoso apartamento de la ciudad. Pero la mención de un nombre conocido y la posibilidad de estar siendo grabados los hizo dudar por un instante. Fue el instante que Arturo necesitaba. Miren, no quiero problemas, continuó, cambiando de táctica. Pero este camión es mi vida. No voy a dejar que nadie lo toque. Si su patrón, el señor Morales, tiene algún problema con la entrega, que me llame él mismo. La mención directa de Morales los descolocó. Sus ojos se cruzaron en la oscuridad. Había confirmado su sospecha. Pero la duda no duró mucho. El hombre corpulento dio un paso adelante. Se acabaron los juegos, viejo. Bájate de ahí. Fue entonces cuando Arturo activó su plan. Con un movimiento rápido que había ensayado en su mente 100 veces, se agachó dentro de la cabina y conectó los cables que había preparado. El resultado fue cataclísmico. La bocina de aire de El Valiente estalló en la noche con un bramido atronador, un sonido diseñado para ser escuchado a kilómetros de distancia en la carretera, una explosión de decibeles que desgarró el silencio del desierto. El estruendo fue tan repentino y violento que los 2 hombres saltaron hacia atrás, tapándose los oídos instintivamente. El sonido rebotaba en las colinas cercanas, un faro de ruido en la inmensidad de la nada. Arturo mantuvo la conexión por unos 10 segundos agónicos, una eternidad de sonido puro. Cuando finalmente soltó los cables,
El silencio que regresó fue aún más tenso que antes. Esa fue la primera llamada, gritó Arturo, su voz resonando en el silencio. La siguiente será para la Guardia Nacional. Suelen patrullar esta carretera, y créanme, un camión detenido con 2 tipos sospechosos merodeando a las 3 de la mañana les va a interesar mucho. Los 2 hombres se miraron, indecisos. Su operación se basaba en el sigilo, en la discreción. Un ruido así era veneno para sus planes. Podía atraer a cualquiera. Javier lo miró con un odio puro en sus ojos. Esto no se queda así, viejo estúpido. Vas a pagar por esto. Aquí los espero, respondió Arturo, su voz firme como el acero de su camión. Dudaron un momento más. Luego, mascullando maldiciones, se dieron la vuelta y se retiraron a su camioneta. Arrancaron el motor y se fueron, esta vez a toda velocidad, desapareciendo en la noche. Arturo se quedó de pie, temblando, no de miedo, sino de la descarga de adrenalina. Había ganado la batalla, pero no la guerra. Sabía que volverían, y la próxima vez serían más que 2. Pero por ahora, en la oscuridad, había demostrado que el viejo león todavía tenía dientes. Y cuernos. Miró al asiento vacío del copiloto y sonrió. Creo que eso les gustó, compadre. El amanecer del 4.º día trajo consigo un cambio en el aire. La tensión de la confrontación nocturna había sido reemplazada por una espera ansiosa. Arturo sabía que su farol y el estruendo de la bocina solo le habían comprado tiempo. Morales no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Enviarían a más gente, mejor preparada. Su pequeña fortaleza de acero y voluntad no resistiría un asedio serio. Mientras el sol ascendía, la desesperanza comenzó a filtrarse por las grietas de su resolución. Estaba solo, sin comida, con la última botella de agua a medio consumir. Había jugado su carta más fuerte, y ahora solo le quedaba esperar el resultado. Se sentó en el estribo, la cabeza entre las manos, sintiendo el peso abrumador de su edad y su soledad. Quizás Sofía tenía razón. Quizás era hora de rendirse, de dejar esta vida que lo estaba consumiendo. ¿Por quién estaba luchando? ¿Por un fantasma? ¿Por un sentido del honor que ya no existía en el mundo? Justo cuando el sol del mediodía estaba en su punto más alto y el desánimo amenazaba con ahogarlo, un nuevo punto apareció en el horizonte. Era diferente a los espejismos y a la camioneta de Javier. Era más grande, se movía más rápido, y el sol se reflejaba en su parabrisas. Su primer pensamiento fue que eran ellos, que volvían para terminar el trabajo. Se puso de pie, el cuerpo tenso, listo para una última y probablemente inútil resistencia. Pero a medida que el vehículo se acercaba, reconoció la forma. Era una camioneta Ford Lobo, del color azul que él mismo le había ayudado a elegir. Su corazón dio un salto tan violento que se llevó la mano al pecho. No podía ser. Era Mateo. La camioneta se detuvo bruscamente a su lado y su hijo saltó, corriendo hacia él. ¡Apá! ¡Apá, por Dios! ¿Estás bien? Mateo lo abrazó con una fuerza que casi le saca el aire, un abrazo desesperado de alivio y miedo. Arturo se aferró a él, sintiendo por primera vez en días la seguridad del contacto humano, del amor de su familia. Las lágrimas que no había derramado en la soledad brotaron sin control. «Estoy bien, mijo. Estoy bien», logró decir con la voz quebrada. «¿Pero cómo me encontraste?» «El rastreador, apá», dijo Mateo, separándose para mirarlo, sus ojos recorriendo el rostro curtido y cansado de su padre. «Te dije que te pondría uno por si las moscas. Llevaba 2 días llamándote. Tu teléfono directo a buzón. Me metí a la aplicación y vi que llevabas más de 72 horas parado en el mismo punto. Sabía que algo andaba mal. Salí de Culiacán anoche mismo». Arturo miró a su hijo, a este hombre bueno y trabajador que siempre se había preocupado por él, y sintió una oleada de orgullo y gratitud. La tecnología que a veces despreciaba lo había salvado. «Gracias, mijo. Me salvaste la vida». Mateo sacó agua, barras de granola y fruta de una hielera en la parte de atrás de su camioneta. Arturo comió y bebió como si no lo hubiera hecho en años. Mientras recuperaba las fuerzas, le contó todo. Empezó por el susurro, la parada inexplicable del camión, su creciente convicción de que no era una falla mecánica. Luego le habló de Ricardo, de sus sospechas sobre su muerte, del viaje especial para Morales, de la aparición de Javier y la confrontación de la noche anterior. Mateo lo escuchaba en silencio, su expresión cambiando de la incredulidad a la preocupación y, finalmente, a una sombría comprensión.
El hombre que tenía delante no era solo su padre, el viejo trailero terco. Era un guerrero que había estado luchando solo contra un enemigo invisible y poderoso. La imagen de su padre, a quien a menudo veía como alguien anclado en el pasado, se transformó ante sus ojos en la de un héroe silencioso. Cuando Arturo terminó, el silencio entre ellos era denso. Fue Mateo quien lo rompió, su voz cargada de una emoción nueva, una mezcla de vergüenza y resolución. «Apá, yo he sido un tonto», comenzó mirando al suelo. «Mientras tú estabas aquí, luchando por la memoria de tu amigo, por hacer lo correcto, yo estaba en Culiacán, lamentándome por mis propios problemas». Arturo lo miró, esperando. «Me metí en un mal negocio, apá. Unos tipos me ofrecieron una inversión que sonaba demasiado buena para ser verdad. Y lo era. Perdí todo mi dinero, todos mis ahorros. Peor aún, les debo. Me amenazaron. Tengo una cuenta bancaria bloqueada. No puedo mover ni un peso. Me sentía tan avergonzado, tan fracasado. Por eso no te había dicho nada». La confesión de su hijo lo conmovió profundamente. Vio en Mateo su propia vulnerabilidad, su propia humanidad. Puso una mano en el hombro de su hijo. «El dinero va y viene, mijo. Cometer errores no te hace un fracasado, te hace humano. Lo importante es cómo te levantas. Y te vas a levantar, porque eres mi hijo y tienes la fuerza de tu madre». Miró a el valiente, luego a Mateo. «Pero ahora, tenemos algo más importante que hacer. Esta gente va a volver, y no podemos esperar a que lo hagan. Llamaré a la policía, a la Guardia Nacional», dijo Mateo, sacando su teléfono. «No», lo detuvo Arturo. «Todavía no. Si llamamos ahora, vendrán, harán un reporte, se llevarán el camión y la carga desaparecerá en algún almacén fiscal. La evidencia, si es que la hay, se perderá para siempre. Morales tiene contactos en todas partes. Necesitamos pruebas, mijo. Pruebas irrefutables». Mateo lo miró entendiendo. «¿Qué quieres hacer, apá?» «Quiero que me ayudes a abrir ese remolque. Sé que es un delito. Sé que podemos meternos en un problema muy gordo. Pero mi instinto me dice que la respuesta a 20 años de mentiras está ahí dentro». Mateo no dudó ni un segundo. La historia de su padre, su valentía, había encendido algo en él. Sus propios problemas financieros parecían insignificantes en comparación con la búsqueda de justicia de su padre. «Lo que tú digas, apá. Estamos juntos en esto». Por primera vez, Arturo sintió que la balanza se inclinaba a su favor. Ya no estaba solo. Padre e hijo se pararon frente al remolque sellado. Dos generaciones unidas por un propósito. El sol del desierto era testigo de su pacto. Iban a descubrir la verdad, sin importar el costo. Era una cuestión de legado, de honor familiar. La decisión estaba tomada. El sol de la tarde alargaba las sombras de los saguaros, creando un escenario dramático para el acto que estaban a punto de cometer. Romper los sellos de un remolque aduanal era una violación grave. Podían enfrentarse a cargos federales, multas astronómicas y la cárcel. Para Arturo, significaba el fin de su carrera, la pérdida de su licencia y la mancha indeleble en un historial impecable. Para Mateo, era un riesgo que se sumaba a su ya precaria situación financiera. Pero al mirar los ojos de su padre, vio una determinación que trascendía cualquier ley escrita por hombres. Esto era sobre una ley superior, la ley de la lealtad. Usando un cortapernos que Mateo traía en su caja de herramientas, se acercaron a las puertas del remolque. El sello de plomo, con sus inscripciones oficiales, parecía mirarlos con desaprobación. «Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás, mijo», dijo Arturo, más para sí mismo que para su hijo. «Lo sé, apá». «Dale», respondió Mateo, su voz firme. Con un crujido metálico que pareció resonar en todo el desierto, el cortapernos cercenó el alambre del sello. El pequeño pedazo de metal cayó al polvo, y con él, cruzaron un umbral invisible. Abrieron las pesadas puertas del contenedor. El interior estaba oscuro y olía a cartón y a plástico nuevo. La carga, tal como decía el manifiesto, consistía en cientos de cajas de tamaño mediano, apiladas del suelo al techo. Todas llevaban el logo de una conocida marca de televisores. A primera vista, todo parecía en orden. «Ayúdame a bajar algunas», ordenó Arturo. Juntos, movieron las primeras filas de cajas, creando un pequeño espacio para trabajar. El esfuerzo bajo el calor era agotador, pero la urgencia los impulsaba. Después de mover una docena de cajas,
Arturo se detuvo. Golpeó la pared delantera del contenedor con los nudillos. El sonido era sólido, como se esperaba. Luego, golpeó el suelo. Y ahí fue donde notó la diferencia. Cerca del frente, el sonido era hueco. «Aquí», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Ves esto?». Señaló unas finas ranuras en el suelo de madera del remolque, casi imperceptibles, que formaban un gran rectángulo. «Es un doble fondo. Lo han hecho los profesionales. Está diseñado para pasar cualquier inspección superficial». Padre e hijo intercambiaron una mirada cargada de expectación. Usando una barreta, Mateo hizo palanca en una de las ranuras. La madera crujió y luego cedió, revelando el borde de una placa de metal. Con un esfuerzo combinado, lograron levantar la pesada tapa. El olor que emanó del compartimento oculto no era de electrónicos ni de maquinaria. Era el olor a papel viejo, a polvo y a secretos guardados durante mucho tiempo. El compartimento no contenía drogas, ni armas, ni dinero en efectivo. Estaba lleno de cajas de archivo de cartón, de esas que se usan en las oficinas para guardar documentos viejos. Había docenas de ellas perfectamente ordenadas, cada una con una etiqueta escrita a mano. Arturo tomó la primera. Contabilidad Morales, 1998. El corazón le dio un vuelco. Tomó otra. Importaciones, exportaciones, 1999. Abrió una de las cajas. Dentro no había papeles sueltos, sino grandes y pesados libros de contabilidad, de los de antes, con las tapas de imitación de piel y las columnas escritas con una caligrafía meticulosa. Eran los libros reales. La contabilidad B del imperio de Ramiro Morales. Décadas de operaciones ilegales, sobornos a funcionarios, extorsiones, contrabando y lavado de dinero. Todo detallado con una precisión escalofriante. Era el archivo secreto de una organización criminal disfrazada de empresa de transportes. Arturo buscó frenéticamente la caja correspondiente al año de la muerte de Ricardo. La encontró al fondo. Proyectos especiales, 2005. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un solo libro, más delgado que los demás. Lo abrió. Y allí, en la tercera página, bajo el encabezado Operación Silencio, encontró la verdad. Detallaba un envío de documentos comprometedores que debían ser transportados de Hermosillo a un punto seguro en Estados Unidos. El transportista asignado, Ricardo «Rick» Hernández. La ruta especificada era la carretera 15. El pago, una suma considerable. Y al final de la entrada, una nota escrita con una tinta diferente, más apresurada. El activo se volvió un riesgo. Se aplicó solución permanente. Vehículo y carga perdidos en accidente simulado. Costo de la operación, X cantidad. Solución permanente. La frase era clínica, desalmada. Ricardo no había muerto en un accidente. Había sido asesinado. Lo habían silenciado porque, de alguna manera, se había enterado de lo que realmente transportaba. Probablemente los mismos libros que él, Arturo, estaba transportando ahora. Morales estaba moviendo su archivo, su seguro de vida criminal. Y Ricardo había sido el peón sacrificable en un juego anterior. Y ahora, él era el nuevo peón. «Aquí está, mijo», dijo Arturo, su voz ahogada por la emoción. «Aquí está la prueba. Mataron a mi compadre». Mateo leyó la página por encima del hombro de su padre, su rostro endureciéndose con una rabia fría. Todo encajaba. El susurro, la parada del camión. Era como si el propio Ricardo, o una fuerza de justicia cósmica, hubiera detenido a El Valiente para impedir que la historia se repitiera, para que la verdad finalmente saliera a la luz en el mismo desierto que había guardado el secreto durante 20 años. Arturo cerró el libro. Se sentía extrañamente en calma. El peso de la incertidumbre había desaparecido, reemplazado por la pesada carga de la verdad. Miró a su alrededor, al desierto, al camión, a su hijo. Pensó en su hija Sofía, la abogada brillante. Estos libros no eran solo la prueba de un asesinato. Eran la llave para desmantelar un imperio criminal. Eran el tipo de caso que podía definir una carrera. El tipo de justicia que ella buscaba en los tribunales. De repente, el mundo de su hija y el suyo, el de los despachos de lujo y el del asfalto polvoriento, habían colisionado en este punto olvidado de Sonora. Se acordó de un viejo sueño que tenía con Rosa. Cuando se retiraran, irían a California y se hospedarían en un hotel en Beverly Hills, como los que veían en las películas.
Una fantasía lejana y un poco tonta. Pero ahora, con estas cajas en sus manos, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en esos lujos, sino en esto, en la verdad, en la lealtad, en la justicia para un amigo. Esta era la herencia que le dejaría a sus hijos. No dinero, sino honor. «Tenemos que llamar a Sofía», dijo Arturo, su voz resonando con una nueva autoridad. Ahora, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero Arturo y Mateo apenas lo notaron. El descubrimiento en el remolque había alterado la atmósfera, cargándola con el peso de la verdad y la urgencia de la acción. Mateo buscó frenéticamente una señal en su teléfono, caminando en círculos alrededor del camión como un animal enjaulado. «Nada, apá». «Todavía no hay nada», dijo con frustración. «Tenemos que movernos. Salir de este agujero negro». «No», respondió Arturo con una calma que sorprendió a su hijo. «Este es el lugar. Aquí es donde todo debe suceder. Ten fe». Se sentó en el estribo de El Valiente, uno de los libros de contabilidad de Morales en su regazo. No lo leía, solo lo sostenía, como si el objeto mismo fuera un ancla que lo conectaba con su propósito. El tiempo se estiró, cada minuto una eternidad. El silencio del desierto ya no era amenazador, era expectante. Arturo pensaba en Sofía, imaginaba su reacción al recibir la noticia. Ella, tan pragmática, tan inmersa en el mundo de lo tangible, de los contratos y las cláusulas. ¿Cómo le explicaría que había llegado a esto guiado por un susurro, por una intuición, por la lealtad a un amigo muerto? Se dio cuenta de que, a pesar de sus mundos diferentes, ambos buscaban lo mismo: un orden, una justicia. Ella lo buscaba en los códigos y las leyes. Él lo había encontrado en el lenguaje silencioso de la carretera y el corazón. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, el teléfono de Mateo emitió un débil pitido. Una sola barra de señal apareció en la pantalla. «¡Lo tengo!», exclamó, casi gritando. «Tengo señal. Llama a tu hermana. Ponla en altavoz», ordenó Arturo, su voz firme. Mateo marcó el número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. «Bueno». La voz de Sofía sonó clara y profesional, aunque con un matiz de impaciencia. «Sofía, soy Mateo. Estoy con apá». Hubo una pausa. «¿Con papá? ¿Dónde están? ¿Está bien? Llevo días intentando localizarlo». «Estamos bien, mija», intervino Arturo, su voz resonando con una gravedad que Sofía nunca le había escuchado. «Pero necesitas escucharme con mucha atención. No me interrumpas». Con una precisión y una elocuencia forjadas en décadas de contar historias en paradas de camiones, Arturo le relató todo: el susurro, la parada inexplicable, la muerte de Ricardo, las sospechas sobre Morales, la confrontación con sus hombres y, finalmente, el descubrimiento en el compartimento secreto. «Tenemos los libros, Sofía, los libros de contabilidad originales de Morales de los últimos 30 años. Todo está aquí. Lavado de dinero, sobornos y la orden de asesinar a Ricardo». Del otro lado de la línea, el silencio era total. Arturo podía casi visualizar a su hija en su oficina de cristal, el mundo de lujo y poder que había construido, derrumbándose y reconfigurándose alrededor de la voz de su padre. Cuando Sofía habló, su voz era diferente. El tono de abogada corporativa había desaparecido, reemplazado por algo más profundo, una mezcla de asombro, horror y una incipiente y feroz determinación. «¿Estás seguro, papá? Libros de contabilidad. Los tengo en mis manos, mija. Son la verdad». Hubo otra pausa, esta vez más corta. Cuando Sofía volvió a hablar, era la abogada, pero una abogada diferente, una leona a la que le acababan de mostrar a su presa. «No se muevan, no toquen nada más, no hablen con nadie. Voy a hacer unas llamadas. Necesito contactar a la gente adecuada en la Fiscalía General, gente de confianza, si es que eso existe. Esto es enorme, papá. Esto es más grande que cualquier cosa que haya manejado. Necesitarán protección. Esos hombres volverán. Lo sé. Aquí los esperamos», dijo Arturo. «Papá, esto es increíblemente peligroso. Morales no se detendrá ante nada para recuperar esos libros. Tuve un buen maestro en la terquedad», dijo Arturo, y por primera vez en días, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Y un buen amigo cuidándome desde el otro lado». Después de darle las coordenadas exactas del GPS, colgaron. La noche cayó definitivamente.
Padre e hijo se sentaron juntos, en silencio, los libros de contabilidad apilados a sus pies como un tesoro macabro. Ahora, la espera era diferente. Sabían que la ayuda venía, pero también el peligro. Pasaron 1, 2 horas. Cada sonido en la distancia los ponía en alerta. Y entonces vieron las luces. No era un solo vehículo, sino varios, acercándose desde la dirección opuesta a la que Javier había tomado. No eran las luces tenues de una vieja camioneta, sino los potentes faros de vehículos nuevos y el inconfundible destello de las torretas, aunque aún sin sirenas. Un convoy de camionetas negras y vehículos de la Guardia Nacional se detuvo, rodeando a El Valiente en un semicírculo protector. Hombres con equipo táctico y rifles de asalto descendieron, asegurando el perímetro con una eficiencia silenciosa y profesional. Un hombre de traje, de aspecto serio y cansado, se acercó a ellos. «Señor Cárdenas, soy el subprocurador Fuentes. Su hija me contactó. Dice que tienen algo para mí». Arturo se levantó y, con la solemnidad de quien entrega un objeto sagrado, le tendió uno de los libros. «Creo que esto es suyo», dijo. Mientras los agentes federales comenzaban a asegurar la evidencia, Arturo se sintió extrañamente ligero. El peso que había cargado durante 20 años, y de forma más intensa en los últimos 4 días, se había desvanecido. Se acercó a la cabina de El Valiente. La puerta estaba abierta, la cabina oscura y silenciosa. Por puro hábito, metió la mano y giró la llave en el encendido. Las luces del tablero parpadearon y volvieron a la vida. El motor de arranque giró una vez y el poderoso motor diésel rugió, despertando de su largo sueño con un ronroneo suave y constante. El gigante estaba vivo. Arturo sonrió, miró al asiento del copiloto, vacío pero lleno de presencia, y susurró 2 palabras. «Gracias, compadre». Se sentía una paz profunda, una sensación de círculo cerrado. Había cumplido su promesa. La justicia para Ricardo estaba en marcha. Miró a su hijo, que hablaba con los agentes, y vio en él a un hombre nuevo, un hombre que había encontrado su valor no en el éxito financiero, sino en la lealtad familiar. Sabía que Sofía también había cambiado, que este caso la definiría de maneras que iban más allá de cualquier cuenta bancaria o cena de lujo. En el corazón del desierto de Sonora, bajo un manto de estrellas que ahora brillaban con una claridad increíble, un viejo trailero había escuchado el pasado y, al hacerlo, había asegurado el futuro de su familia y el descanso de su amigo. La carretera le había dado una última lección. A veces, el viaje más importante es el que te obliga a detenerte. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre. Como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva. No como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad.
Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio. Deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos.